Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a Televida y a todas las personas de este maravilloso canal que de alguna manera han facilitado el que yo esté frente a ustedes en esta noche. Gracias también a la Congregación Mariana, al Colegio San Ignacio, que nos ha prestado este maravilloso recinto. Y gracias a ustedes por acompañarnos para escuchar un tema que pienso que estamos en mora de no solamente esbozarlo como lo vamos a hacer esta noche, sino de reflexionarlo, de ampliarlo y de volverlo una verdadera vivencia. Hace 8 días tuve la oportunidad de leer una revista que a mí me gusta mucho. Es una revista que saca la Fundación Saldarriaga Concha y que se denomina Fundamentos. Y esta revista dijo algo que yo había de alguna manera pensado anteriormente y a lo que le venía dando vueltas desde hacía días. Por eso me llamó mucho la atención que con mucha lucidez el editorialista hablara de este tema. Mencionaban un hecho que para nosotros es supremamente doloroso. El 70% de las personas jóvenes alzadas en armas en este país son analfabetas. El Estudio Nacional de Salud del año 2003 ha puesto el dedo en la llaga cuando afirma que las incapacidades en Colombia se deben a 2 causas fundamentales: la depresión y el alcoholismo. Y además, y esto fue lo que más me llamó la atención porque es realmente escandaloso, además decía el editorialista de la revista Fundamentos, nosotros tenemos que empezar a pensar en Colombia. Si lo que hace falta es sacar del analfabetismo, enseñar a leer y a escribir a esos compatriotas que no saben hacerlo. Si lo que hace falta es aumentar cupos en la universidad. Si lo que hace falta es ampliar la cobertura de este tipo de educación que tenemos, o quizás, preguntaba con mucha sensatez, con mucha razón el editorialista, o quizás lo que haga falta es cambiar sustancialmente un tipo de educación que ha mostrado señales evidentes de obsolescencia. Cambiar radicalmente una educación que muy a las claras nos está dando pésimos resultados. Yo soy un convencido de que la verdadera educación es la que se hace en casa. Yo estoy totalmente seguro que ustedes y yo, familias, personas de buena voluntad, somos los que vamos a construir esa Antioquia grande que tanto añoramos y ese país maravilloso que hoy estamos necesitando urgentemente. Yo, antes de criticar, de lamentar, de hacer inventario de necesidades, lo único que quiero hacer esta noche es un simple ejercicio de sensatez y decirles a ustedes, no hay que darle muchas vueltas a la idea, no hay que pasar inclusive por una universidad, no tenemos que ser grandes investigadores para caer en cuenta de que si bien la crisis de las familias que hoy nos aqueja es grave, también es cierto que estas mismas familias tienen la solución al problema y no podemos esperar más, tenemos que empezar de una vez. Yo antes de meterme al tema, y voy a tratar de plantear un tema en positivo, porque alguna vez vine acá a Medellín y hablé de la figura paterna también, pero yo sé que
Esta conferencia, primera, sobre la figura paterna, tenía mucho planteamiento negativo y la gente salía un poquito temerosa, la gente salía un poquito escéptica, la gente salía diciendo, caray, el asunto está complejo, está difícil. Yo hoy quiero hacer un planteamiento netamente positivo. Yo hoy quiero decirle a ustedes, papás y mamás, acá en Medellín, una ciudad que tantas propuestas ha hecho para Colombia, yo quiero decirles, repito, nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Nosotros podemos revertir esta situación. Somos nosotros, familias, padres y madres, los que tenemos la clave para solucionar el problema que nos aqueja. Y también quiero decir algo que me parece fundamental. En alguna oportunidad, hablando en otros auditorios sobre la figura paterna, las personas con mucha razón se me acercan posteriormente y me dicen, háblanos también de la madre. También es importante que tengamos en cuenta a las madres. Y yo les digo con toda la certeza, con todo el cariño, con toda la seguridad, esto que digo sobre la figura paterna es el mejor homenaje que puedo hacer a nuestras madres. ¿Por qué? Porque de tiempos inmemoriales para acá, esto ya es ancestral entre nosotros, la madre ha cargado con el peso del hogar prácticamente sola. De mucho tiempo atrás, la madre ha evitado de la debacle, el desastre en la familia colombiana y en el mundo entero. Estas palabras, estas modestas palabras que yo pronunciaré frente a ustedes en esta noche, son un tímido homenaje a la madre. Yo sé que las madres han hecho con heroísmo, con verdadero heroísmo, lo que tienen que hacer y lo hacen muy bien. ¿Se puede mejorar la figura materna? Por supuesto que sí. Pero sobre todo, lo mejor que podemos hacer por las madres es proponer un padre nuevo, un padre presente, un padre bien perfilado en la familia, que le dé un apoyo a las madres, porque no se saca familia solo. No podemos seguir pensando que la madre es suficiente para sacar una familia adelante. Miren, a mí me alarma el ver cómo aumenta en Colombia la figura de mujer sola, cabeza de familia. A mí me parece, primero, injusto con la mujer. Segundo, peligroso para la crianza de los hijos. Aquí hay un dicho muy popular que reza, no se puede repicar y andar en la procesión. Y la mujer hoy, en el mundo entero, pero sobre todo en nuestro medio, donde hay mucha pobreza, la mujer está repicando y andando en la procesión. A Dios gracias, han tenido un valor humano increíble. A Dios gracias, son verdaderamente heroicas, pero esto es injusto, esto no puede seguir así. Ya lo advertía Juan Pablo II desde la conferencia de Pekín en el año 94, la pobreza del mundo descansa en hombros de mujer. Y no es por desidia, no es porque no estén haciendo lo que les corresponde, es porque le hemos dejado sola, es porque la mujer está desprotegida frente a la familia. Por eso yo no me voy a cansar. En mi universidad, donde yo hago un poco de investigación, les he dicho, desde aquí hasta que me muera, yo voy a dedicarme a la figura paterna. Yo quiero mostrarle a Colombia, en donde quiera que me quieran escuchar, yo quiero mostrarle a Colombia qué tan importante es un padre y qué cosas maravillosas se pueden hacer desde un hogar donde papá y mamá están cada quien haciendo lo que le corresponde. Por eso, no se extrañen ustedes si no hablo mucho de mamá. A las mamás las llevo en el corazón. A las mamás de este país, yo creo que no tenemos para ellas sino agradecimiento. Pero que quede claro, ellas solas no pueden. Miren, es escandaloso. Del año 1930 para acá, el divorcio, el madresolterismo, el
el embarazo adolescente, que se volvió una verdadera plaga, han aumentado en una forma verdaderamente alarmante. Y yo creo tener la clave para esto. Por eso vamos a hablar de cómo hacer un papá. Cómo hacer un papá. Y hay que decirlo, aunque algunas personas se fastidien un poco. Mire, papás los estamos haciendo facilísimo. 3 tragos de licor, un ambiente intimista, un hombre y una mujer en edad fértil, y ya hay un papá. De estos papás no necesitamos uno más. Es muy fácil hacer un papá. Ustedes han visto en esa concepción materialista en que nos hemos metido, cómo personas hoy dicen, pues mira, ya tenemos un apartamento que estamos pagando por cuotas, ya tenemos un carrito, tenemos una bella mascota, tenemos derecho también a tener un hijo. Y en una deportividad, en una, yo diría, esto es una condición light oprobiosa, hacemos de estos seres absolutamente livianos, hacemos un papá. También se puede hacer un papá de un violador. Y hay abuelos que se están haciendo padres de sus propios nietos. Y tenemos también multinacionales fabricando papás. Es cuestión de tecnología, es cuestión de un buen científico, es cuestión de manejo de probeta. Y también tenemos un papá que prácticamente compra su condición. Y así una cantidad de variantes de papá, que ustedes me perdonarán la expresión, no pintan para nada. No es de esos papás de que vamos a hablar. Vamos a hablar de un papá que definitivamente sea un acompañante válido. Hay una cosa muy llamativa, hago un paréntesis, una cosa que a mí me llama mucho la atención, la sociología, la antropología cultural. Están volcados estudiando el fenómeno familia en el mundo entero, y aquí en Colombia también. Y uno lee libros y libros, cantidad de libros, y los vemos ahí encasillados, hablándonos de que el papá tiene que dejar de ser proveedor y tiene que meterse a los oficios domésticos y tiene que ser más tierno y tiene que acariciar a los hijos. Mire, a mí esto me suena excesivamente superficial. El cuento no es quién provee y quién no provee, quién acaricia y quién no acaricia. El cuento es, este Padre nuestro está desdibujado, no tiene imagen propia, es subsidiario de una condición materna. Es un padre que no termina de entender qué es lo que le corresponde hacer en la vida familiar. Y nosotros, es nuestra obligación. Y pienso que sociología y antropología y psicología y todos los que estudiamos ciencias humanas deberíamos, en lugar de seguir trillando el asuntico este de que es bueno que los hombres se pongan un delantal de peloticas y se vayan a la cocina, o es bueno que aprendan a cambiar pañales, o es bueno que preparen tetero. Ese no es el caso. Que lo hacen, maravilloso. Que lo deberían seguir haciendo, también. No, el caso es que recuperemos al padre para la vida familiar, como esposo, como persona que tiene mucho que decir a la hora de la crianza, como alguien que tiene que hacer verdadero liderazgo desde la familia. A mí me abruma estar permanentemente en la universidad, escuchando muchachos que van ahí frente a ti y parecen muy suficientes y parecen muchachos casi que omnipotentes, son grandotes, son bien nutridos, se ven bien plantados, y tú les haces 2 o 3 preguntas y están llorando, y se sienten solos, y se sienten sin guía, y saben que la casa es un verdadero desierto. No hay acompañamiento. No es casual el hecho de que antes de venir a hablar frente a ustedes, le pregunté a más de 100 estudiantes de la universidad, al azar, en mis alumnos,
Les hice una sola pregunta. ¿Para qué un papá? ¿Para qué quieres un papá en casa? ¿Por qué te parece importante un papá en casa? Y miren, en una forma abrumadora, a mí me pareció una cosa llamativa. Estos muchachos, casi al 100%, decían, un papá es una guía y necesitamos de esa guía. Miren, no fue casual el que muchos de estos muchachos dijeran, me siento solo, me siento aburrido, me deprime no tener a papá en casa. Aquello de la depresión y el alcoholismo no es coincidencia. No, es una peste abrumadora que aqueja a nuestra sociedad y que de alguna manera arranca de ahí, de ese problema. Muchachos en solitario, en un mundo complejo, en un mundo difícil, enfrentando problemas de todas las layas, de todos los colores, sin acompañamiento, sin nadie que los escuche. El papá no tiene que solventar problemas, pero es muy bueno que haya un papá a quien hablarle, a quien preguntarle, un papá en quien apoyarse. Miren, papá para estos muchachos, que son fortachones, que son grandotes, papá es la imagen misma de la seguridad. Papá es apuntalamiento, es fortaleza, es un acompañante muy válido. Y ni qué decir de lo que escuchamos a las madres permanentemente como una queja que ya se va volviendo cantinela. La mujer se siente sola en casa. La mujer se siente desprotegida. Es agobiante sacar familia adelante así. El temor a los hijos, de alguna manera, hoy pasa por el hecho de que es un verdadero albur el tener un hijo sin uno saber si ese papá que ayuda a engendrar también va a ayudar a criar. Pero fíjense esto, yo quiero hacerles caer en cuenta de una cosa. Antes de que hablemos de cómo se hace un papá, nosotros reflexionemos en algo que es de particular importancia hoy, y es, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué queremos un papá? Porque escúchenme, yo no voy a hablar de alguien que engendra hijos. Yo no voy a hablar de alguien que hay que informarle de que es papá con un documento donde diga que el ADN es compatible en un 97 o un 98% con un niño. Yo voy a hablar de el papá que necesitamos. Y por eso la primera pregunta que yo me formulo es, ¿para qué queremos un papá hoy? Y bueno, la pregunta es compleja, créanme. La pregunta no es fácil de responder. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio de reflexionar sobre este tema. Un papá es un puente entre el pasado y el futuro. Los hijos no pueden flotar en el espacio. Tienen que tener arraigo, tienen que saber de dónde vienen. Hoy, no sé por qué, la gente tiene complejo de Adán. Recordaba yo una canción que estuvo muy de moda hace un poco de tiempo, que decía, antes de ti no hubo antes. Y mire, ahora actuamos más o menos así. Antes de mí no hubo antes. Es como si la historia de la humanidad hubiera comenzado conmigo. No se imaginan ustedes sí se lo imaginan, aquí en Antioquia lo sabemos, qué tan importante es tener raíces, saber de dónde venimos. Nosotros estamos parados sobre los hombros de nuestros abuelos. Antes de nosotros hubo muchas personas luchando. Y es importante que haya un padre que nos diga, mira lo que hubo antes de que tú llegaras. No es tradicionalismo trasnochado. No es simplemente añoranza de tiempos idos. Es que es muy importante para las generaciones de hoy saber qué había antes, de dónde venimos, dónde tenemos que mejorar, qué es lo que no podemos eliminar. No todo lo del pasado se puede echar al olvido. No con todo se puede hacer borrón
y cuenta nueva. Un padre en casa es un factor humanizador. Fíjense ustedes, todos nacemos humanos. Pero escúchenme, no es que automáticamente lleguemos a un estado de humanidad perfecto. No, el humanismo hay que ganarlo gradualmente. Es un proceso gradual que se hace a través de una educación. Los padres, papá y mamá, son realmente los que humanizan al hijo. Y humanizar tiene muchas facetas. Leía yo en un periódico ahora en el aeropuerto, que se retardó un poco el vuelo, y leía un periódico que no había visto nunca, por ahí lo encontré, sobre una mesa en la sala de espera. Y leía yo de qué está pasando con las pandillas juveniles en Centroamérica. Y hablaban de un niño que se le volvió una especie de paradigma negativo. Creo que fue en Nicaragua. Tiene 11 años y ya tiene incontables muertos a sus espaldas. Realmente el niño siembra el pánico a donde quiera que va. Y uno se pregunta, ¿es humano? Por supuesto que sí, es humano. Pero no está humanizado, no tiene un proceso acabado de humanización. Este niño echa de menos en su actuación, en su realidad de persona, echa de menos la figura de unos padres, papá y mamá, que le muestren qué es ser humano, qué es el amor. Escúchenme, el amor no se descubre en el cine, ni en las canciones, se descubre a través del accionar de los padres. Hace falta, papá, en casa, para que le descubra a los hijos de qué tamaño son, para que le descubra a los hijos cuán grande es su dignidad. Miren, hay una cosa muy llamativa, y yo quiero que ustedes reflexionen un poco en esto. El embarazo adolescente es muchísimo más frecuente en el hogar disfuncional que en el hogar donde están papá y mamá. ¿Por qué? Porque cuando papá y mamá están en casa, cuando papá y mamá se aman, cuando papá y mamá llevan una vida posiblemente de sacrificios, de esfuerzos, de lucha, pero con dignidad, los hijos se impregnan de esto. Los hijos saben de qué tamaño es su categoría, su dignidad. Yo hace poco le decía a unos estudiantes míos ahí en la universidad, a mí me gusta un poquito sorprenderlos. Es más, yo trato permanentemente de escandalizarlos. Lo que pasa es que no es fácil escandalizar a un muchacho hoy. Y yo les decía, mire, cuando tu novio, cuando tu amigo, le decía a las niñas, se toma unos tragos rumbeando contigo y luego te piden que se vayan a la cama, te está irrespetando. Y el irrespeto, además de ser un irrespeto, hacer este tipo de cosas con una mujer digna, es más irrespeto aún pedirle semejantes conductas con trago. ¿Y saben por qué lo aceptan? Porque ustedes no saben cuál es su dignidad. A sería muy apropiado darle tamaño bofetón y decirle, escúchame, por favor, respetémonos. Miren, cuántas niñas hoy, maravillosas niñas, maravillosa juventud, cuántas niñas hoy se están feriando por nada. Les voy a contar algo que es francamente escandaloso. Y perdónenme ustedes que les haga este tipo de confidencias acá. Hace 4 días yo me entrevisté con el alcalde de la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Es una zona grandísima, tiene más de 1 millón de habitantes.
una sola supremamente deprimida en Bogotá, con mucho problema de tipo social. Y este hombre me decía, la mayoría de las niñas que se nos están embarazando en los colegios distritales en la comunidad de San Cristóbal se embarazan en un baño maloliente con un compañero que escasamente las conoce durante un recreo. Qué manera absurda de dañarse uno la vida. Y estas niñas quedan en embarazo sin enterarse de qué fue lo que ocurrió. Qué cosa tan triste es que haya seres humanos que tengan tan poca conciencia de su dignidad. Qué cosa tan triste es que haya niños y niñas hoy en nuestro medio que estimen en tan poca cosa su sexualidad. Un padre, en compañía de una madre, como ya lo dije, es un maestro de amor, en el mejor sentido de la palabra. Del amor, amor, del amor real, del amor bueno, del amor que se puede tocar, del amor que tanta falta nos hace hoy. Yo repito, mucho amor de pacotilla, mucho amor de telenovela, mucho amor de cancioncita pegajosa y barata, pero nos falta ese amor heroico que se ve en padres y madres de familia, que cumplen a cabalidad con su deber, que envejecen, que se agotan como las lámparas, criando hijos. ¡Qué cosa más maravillosa es enterarnos nosotros! Y yo lo digo a los cuatro vientos, y algunos de ustedes me lo han escuchado. ¡Qué cosa más maravillosa es enterarnos de que el amor, si no duele, no es gustoso! Y no estoy hablando de masoquismo, estoy hablando de realidades. Porque el día a día es gravoso, porque hay que luchar, porque hay que esforzarse, porque la vida no regala nada. Por eso es que yo digo, amor, amor verdadero, es ese que se esfuerza, que lucha, que tiene logros poquito a poco. Miren esto, no es gratuito, y espero que mis palabras no ofendan a nadie, no es gratuito que en este maravilloso pueblo de Antioquia haya pegado también el narcotráfico. Es que nos gustan las cosas ya, es que nos gustan las cosas sin esfuerzo, es que nos gustan las cosas cuando realmente no pagamos el costo. Miren, buena parte de los problemas del país están fundamentados en una educación errada, en una educación que plantea el triunfo sin luchar, en una educación que pretende tomarse la felicidad por asalto. Y esto no es verdad. Las cosas que valen, las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos llenan de orgullo, son cosas que cuestan. Y el amor es tal vez la realidad más maravillosa. Y tal vez es el camino más adecuado para ser felices. Y señores, el amor talla en las espaldas. Estos padres, papá y mamá, en casa, luchando, son el mejor ejemplo para los hijos de lo que es realmente el camino del amor humano. Yo siempre he dicho, ¿cómo quisiera yo revaluar el amor? ¿Cómo quisiera yo que las juventudes hoy entendieran de que ese amor light, ese amor vaporoso, ese amor que no se siente, ese amor que cuando se va uno ni siquiera se entera? ¿Cómo quisiera yo que ellos renunciaran a ese amor fácil y entendieran que el amor maravilloso es el que muestran papá y mamá en casa, con todas sus dificultades? Miren, ¿quién de ustedes casado? ¿Quién de ustedes, persona que está llevando, sacando adelante un matrimonio, no ha tenido dificultades con su esposo o con su esposa? ¿Quién en algún momento de su vida no ha sentido esa desazón que se siente cuando uno sabe el otro es muy distinto a mí? El otro ve la vida desde una óptica distinta a la mía. No tengo derecho a cambiarlo,
No tengo derecho a hacerlo como yo. Lo único que puedo hacer es amarlo, aceptarlo como es, sentirme realmente feliz de estar acompañado por una persona que lucha hombro a hombro conmigo. Las cosas no nos salen fáciles, ni a ustedes ni a mí. Y sin embargo, qué cosa maravillosa es luchar por un amor grande frente a los hijos. Qué cosa maravillosa es llegar a viejos diciendo, mira, lo estamos logrando. Lo estamos logrando. El amor es una construcción, señores, y los hijos lo tienen que entender. No sé por qué una persona contrae matrimonio hoy y piensa que de buenas a primeras, de golpe y porrazo, perdónenme la expresión, les cae del cielo la felicidad total y completa. Y luego, 6 meses, 8 meses, un año después, como no me has hecho feliz, me voy. Como si el otro estuviera ahí para hacernos feliz. Ese no es el trabajo del otro. Es nuestro trabajo. Es a cada uno de nosotros al que le toca hacer feliz a esta persona con quien está construyendo familia. Nos toca hacer felices a los hijos. Por lo menos mostrarles un camino seguro hacia la felicidad. Un papá y una mamá son justamente las personas que muestran a sus hijos que es un esposo, que es una esposa, que es un padre, que es una madre, que es un hijo, que es un hermano, que es un ciudadano de bien. ¿Cuántas personas hoy ensayando a ser esposos, ensayando a ser esposas y nunca han visto en sus casas qué es esto? Esto no se aprende en los libros, esto no se aprende en las universidades, esto se lleva de casa. Nuestros hijos necesitan imperiosamente el que nosotros les mostremos cuál es el camino de la paternidad. Los seres humanos no tenemos instintos como los animales. Para un animal es absolutamente fácil y natural comportarse como corresponde a su propia naturaleza. En cambio, los seres humanos tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a ser humanos, tenemos que aprender a ser hijos, tenemos que aprender a ser esposos, tenemos que aprender a ser padres, tenemos que aprender a ser hermanos. Miren esto, hace poco, aquí mismo en Medellín, hará un año, yo di una conferencia que se titulaba Todos somos hijos. ¡Qué cosa tan compleja! Es hacerle entender a alguien esa condición fundante de hijo. Todos somos hijos. Y cuando entendemos que todos somos hijos, entendemos que hay un padre, y entendemos que hay madre, y entendemos qué es esto de la fraternidad, y cuánta falta nos hace pensar, estos que están al lado mío, estos que pasan por la calle, estos que a veces me son indiferentes, estos son mis hermanos, ellos también son hijos. Esto se visualiza muy bien cuando hay un padre que nos dé la dimensión clara de lo que es la filiación humana. Un padre y una madre son justamente las personas que Dios ha puesto en el camino de los hijos para que le muestren al hijo que es posible un mundo mejor que este. No solamente posible, sino necesario. Ahora, lo que prima en el mundo es el escepticismo, lo que prima en el mundo es la desconfianza, lo que nos está abrumando peligrosamente es el miedo. Tenemos miedo del futuro, tenemos miedo del vecino, tenemos miedo del amigo, tenemos miedo del esposo o de la esposa. Las personas desde antes de casarse tienen miedo de aquel que supuestamente es para ellos el camino de su felicidad. Miren, la cantidad de personas que están recurriendo a una figura jurídica que no se tomaba en cuenta antes y que se llama
capitulaciones, la cantidad de personas que hoy condicionan sus matrimonios es abrumadora. ¿Por qué? Porque tienen miedo del otro. No se llega al matrimonio completamente desarmado, completamente tranquilo, completamente sereno y confiado, porque el otro es la persona que me ama, es la persona a quien yo amo. Se llega al otro y se llega al matrimonio con desconfianza, con mucho escepticismo, con mucho temor, y esto está minando la credibilidad de los cónyuges. Los padres, papá y mamá, tienen grave responsabilidad frente a los hijos de decirles: podemos soñar en una familia mejor, podemos soñar en una sociedad mejor, podemos soñar en un mundo mejor. Y no solamente podemos soñar, sino lo vamos a construir. Y esto es mandatorio, lo vamos a construir. No se lo pidamos al gobierno, no se lo pidamos a las instituciones oficiales, no se lo pidamos a la educación pública. Somos nosotros los responsables de construir este mundo mejor. Yo lo digo a los cuatro vientos, la sociedad no existe como tal. La sociedad es una entelequia, es una figura gramatical. Lo que existimos somos tú y yo, personas de carne y hueso. Lo que existimos somos familias, lo que existimos somos padres, que estamos construyendo patria, que estamos haciendo país, que estamos construyendo futuro, y futuro mejor. Que la gente no tenga miedo hoy de tener un hijo, porque hay verdadero pánico a la hora de engendrar un hijo. ¿Para qué? Para que venga a sufrir, para que vea este mundo donde nos matamos los unos a los otros, para que vea este mundo de injusticias. No tiene sentido engendrar hijos en un mundo así. Escúchenme, esa no es razón. Esto no es de personas que creen en sí mismos. Esto no es de personas conscientes de su dignidad. Si alguien tiene conciencia de su categoría y de su dignidad, sabe permanentemente, sabe perfectamente que podemos pensar en un mundo distinto al que hoy tenemos. Este no es el mundo que necesitamos, aunque a veces pienso yo, y perdónenme ustedes que lo diga, este sí es el mundo que nos merecemos, porque no hemos movido un dedo para revertir la situación. Un padre y una madre son las personas que llevan de la mano a los hijos mientras aprenden a caminar. Escúchenme, no es para que los dejemos de la mano cuando caminan a los 2 o 3 años o al año y medio. No, yo me refiero al hecho de que no se puede dejar de la mano al hijo que todavía no es capaz de ir como un protagonista por el mundo, con solvencia, con todas las posibilidades de triunfar, ya solo, porque realmente han madurado adecuadamente. Antes de que eso ocurra, papá y mamá tienen que guiar. Papá y mamá tienen que soportar mucho al hijo. Papá y mamá tienen que ser conscientes de que hay que caminar hombro a hombro con ellos. Hay que llevarlos, así como suena, de la mano. Repito, muchachos de 18, 20, 22 años que reclaman con dolor el hecho de que papá y mamá no estén para asistirlos en su precariedad, en sus necesidades, en ese vacío grande que tienen de experiencias. Miren, creemos que los hijos lo único que necesitan es caricias y besos y abrazos y ternura. Todo eso es maravilloso, todo eso está muy bien, pero también el hijo que necesita de todo eso, necesita de un padre que corrija, necesita de un padre que proponga, necesita de un padre reflexivo que haga reflexionar, necesita de un padre que tenga mucha fe y sepa transmitirla a los hijos. Qué bueno papás y mamás que sepan mirar al mundo positivamente. Qué bueno papás que sepan comunicar. En Antioquia, yo pienso que con esto no molesto a nadie, en Antioquia tenemos grandes bloqueos de comunicación.
grandes bloqueos de comunicación. Mire, en Antioquia la violencia se ha sentido con saña. Nos ha golpeado duro la violencia. Y ustedes saben muy bien que la violencia es fruto del miedo y de la incomunicación. La violencia es propia de personas que no saben negociar. Una de las cosas por las cuales necesitamos a un papá en casa es para que enseñe a los hijos a negociar. Y vea dónde lo digo. Me he puesto violento. Miren dónde lo digo. Aquí, la gente para los negocios es fantástica, es maravillosa. Yo pienso, el único paisa que no negocia soy yo. Porque mi mujer en adelante todo el mundo es que ni pintado para negociar. Pues miren esto, enseñémosle a los hijos a negociar, pero donde hay que negociar. Yo me pregunto, tantos matrimonios que se desbaratan, tantos matrimonios desunidos, tantos matrimonios generando tanto dolor hoy entre nosotros, porque no hubo capacidad de negociación. Tantos hijos hoy, adolescentes, que a veces se tienen que marchar de casa por la puerta de atrás, porque no hubo un papá que le propusiera negociar. Tantas personas que no son capaces de conservar un puesto de trabajo porque no saben negociar. Tantas personas que no son capaces de encarar a Dios y negociarle, porque ahí sí que hay posibilidades de negociar. Señores, a negociar enseña una madre, a negociar enseña un padre. Aquí no cabe la intransigencia, aquí no cabe la tosudez, aquí no cabe la cerrazón, aquí lo que cabe es personas inteligentes que sepan negociar, que sepan transigir, que sepan perdonar, que sean compasivos. ¿Cuánta falta hace hoy en el mundo? Pero aquí en Colombia, más cerca a nosotros, ¿cuánta falta hace? La compasión. Miren, la compasión es no transigir con el dolor de los demás, no pasar por encima del dolor de los demás. La compasión se aprende con papá, con mamá. Y la primera compasión es: no hagas sufrir a la persona a quien amas, no hagas sufrir a los tuyos. Miren, ¿cuántos papás que se van de casa, dizque buscando su felicidad, dizque dándose una segunda oportunidad, y se van sin sentir compasión de unos hijos que se quedan sufriendo una dolorosa orfandad con padres vivos? ¿Cuántas personas hoy que de una forma olímpica desconocen que su primera obligación ya no es con ellos mismos, sino con sus hijos? Si los hemos traído al mundo, nos vamos a responsabilizar de ellos. Para un padre ser feliz, necesariamente tiene que luchar a brazo partido por hacer felices a sus hijos. Créanme, el problema no es que nos falte dinero para darles cosas. El problema no es que nos falten recursos para llevarlos a la universidad. El problema no es que no podamos sacarlos de una pobreza o de una cierta indigencia que nos aqueja. El problema es que no sepamos amarlos. Y eso, señores, sí es verdadera pobreza. Papás, enseñémosle a los hijos a expresar sus sentimientos. Dejémonos de boberías. Los paisas somos fríos. Aparentemente, somos acogedores, somos expansivos, somos simpáticos, somos muy expresivos, pero en el fondo, cuando se nos llega la hora de la verdad, somos incapaces de manifestar los sentimientos frente a las personas a quienes más queremos. Tenemos un cierto bloqueo afectivo para decirle a esas personas a quienes amamos: oye, ¿cómo me haces de falta? ¿Sabes una cosa? Yo no podría vivir sin ti.
eres la persona más maravillosa que ha llegado a mi vida. Yo sin ti sería el peor de los peores, como decía don Juan Tenorio a doña Inés. Yo contigo soy el mejor que puedo ser. Eso es lo que le tenemos que aprender a decir a nuestras esposas y a nuestros esposos. Yo contigo soy el mejor que puedo ser y sin ti podría ser el peor de todos. Y justamente lo estamos demostrando con hechos. El desamor saca de nosotros lo peor que llevamos dentro. Un papá es una persona que es capaz de mostrarle al hijo que es solidaridad. Fíjense ustedes, yo no puedo hablar de solidaridad cuando soy incapaz de trabajar codo a codo con mi mujer. Yo no puedo hablarle a mis hijos de solidaridad cuando yo soy incapaz de pensar en mis hijos antes de pensar en mí. Yo no puedo hablar de solidaridad con el vecino sin tener solidaridad con los míos, con los de casa, con los íntimos. Miren, aquí en Antioquia, eso de los míos suena maravilloso. Yo cuento mucho el hecho de que a mi mamá uno le dice Juan, y dice, ¿Juan el mío? ¿O Gabriel el mío? Porque ella siente que sus hijos son míos. Y cuando son míos, su suerte es mi suerte. Sus sufrimientos son mis sufrimientos. Mi vida gastada por ellos. Eso es solidaridad. Y después salimos donde el vecino a irradiar esa solidaridad que se está viviendo con creces en la casa. Pero sin fantocherías. Si no hay solidaridad en la casa, menos la va a haber con los vecinos. Nosotros no podemos esperar una Colombia en paz, donde la guerra está en la propia casa. Primero hagamos paz en la casa. Primero sintamos la proximidad, el calor del hijo, de la esposa. Y después esto se derrama, así como suena, se derrama hacia los demás. Esto va por efusión hacia los vecinos, hacia todos los demás. Pero antes, los míos. Un papá es para recoger, para levantar, para promover al hijo que ha caído. Miren, muchos de ustedes me lo han escuchado varias veces, y yo lo repito, y lo repito hasta el cansancio, y creo que hay cosas que ameritan ser repetidas. No presupuesten nunca en los hijos 0 errores. Eso no existe. Hay que presupuestar que los hijos se equivocan y caen y les duelen las caídas. Y sobre todo, hay una forma de caer muy peligrosa, que es caer sin enterarse que estamos caídos. Y es lo que le está pasando a muchos jóvenes hoy por falta de acompañamiento. Se caen y no se enteran. Papá está ahí, no solamente para parar al hijo, para apuntalarlo, para un poquito paliar esas heridas, sino está ahí también para decirle al hijo cuándo cayó, cuándo se equivocó, para pulir un criterio, para dar principios, para estructurar una conciencia. Si algo, escúchenme, si algo nos aqueja hoy en Colombia es la falta de conciencia. Y esto es supremamente peligroso en un país. Cuando se acaba la moralidad, cuando las personas no tienen conciencia, los corruptos son la norma y abundan por doquier. Están en la empresa pública, están en la empresa privada, están en el alto gobierno, están a la vuelta de la esquina. La corrupción es la escoria de aquellos países sin moralidad,
Nosotros necesitamos personas con conciencia, con sensibilidad, personas que sean capaces de darse cuenta cuándo se han equivocado, cuándo tienen que enmendar. Personas que sean capaces de decir, no solamente, iba a decir una tontería, y la verdad es que ya he dicho tantas que no quiero decir una más, es que en la universidad se escucha mucho una frase que se volvió una cantinela. Un muchacho hace una embarrada de cualquier tamaño, pequeña o grande, y dice, qué pena marica. Oye, no, esa no es la forma. La forma es, perdóname, me equivoqué. Perdóname, te ofendí. Perdóname, no actué correctamente. Y a renglón seguido, enmendar. Esto es lo que tenemos que enseñar. Esto es lo que tenemos que pulir. Conciencia, conciencia moral, conciencia social, conciencia para meternos dentro al otro y tener finura para decir, lo he ofendido, lo he molestado, lo he incomodado, no le he servido adecuadamente. Las personas están ahí para servirlas. Me dirán ustedes, no has dicho nada. Porque nos prometiste que ibas a decir cómo se hace un papá y no has dicho nada. Solamente he dicho cuál es el papá que necesitamos, cuál es la mamá que necesitamos, pero no he dicho cómo se hace. Pues miren, voy a dedicar los últimos minutos a hablar justamente de cómo se hace un papá. ¿Cómo se hace un papá? Y yo quisiera que esto fuera apenas un facilitador de una reflexión sencilla que ustedes hagan en casa. Yo lo único que pretendo en esta noche frente a ustedes es iniciar un proceso que ustedes terminarán en su propia casa. Miren, hoy en las casas la televisión no deja hablar. Seamos más selectivos con la televisión. La televisión tiene cosas maravillosas, pero no tiene que ser como el ruido de fondo de la vida familiar. Hay veces que es bueno apagar la radio, apagar la televisión, cerrar el periódico y hablar, y hablar. Yo lo que pretendo es que los matrimonios, los esposos y los hijos tengan temas de reflexión para la casa y que haya tertulias muy maravillosas en casa donde discutamos, donde hablemos de esta problemática y donde negociemos las cosas. Pues muy bien, voy en desorden, no voy de menos a más, ni de más a menos, a decir 4 punticos básicos que yo considero son muy importantes para hacer ese papá que necesitamos. Yo he dicho los puntos que quisiéramos que un papá tuviera. Ahora vamos a ver cómo lo logramos. 1. No es prematuro decirle a muchachos que tienen 14 o 15 años que se preparen para ser buenos papás. Miren esto, yo no voy a salir con la frase esta trillada de que un papá se prepara desde la preparación de los abuelos. No, no nos vamos tan allá. Simplemente pensemos, miren, cojamos a los adolescentes desde la época más temprana y digámosles, tú tienes que pensar si la vida te ha puesto para ser papá o mamá, esposo o esposa, tienes que pensar en qué hacer desde ahora para que lo seas bueno. Miren, cuánto tiempo perdido hoy en la juventud, cuánto ruido, mucho estruendo, mucha rumba. ¿Y saben por qué? Porque los muchachos tienen miedo de encontrarse consigo mismos. Porque los muchachos tienen miedo a su propia intimidad. Dentro de cada persona, hay más vida, hay más mundo, hay más belleza, hay más riqueza que fuera. ¡Qué maravilla que nosotros lográramos hacer de nuestros adolescentes personas reflexivas! A los adolescentes
no se les solucionan problemas, se les crean problemas. ¿Y cómo se les crean problemas? Se les hacen cuestionamientos. A mí me gusta decir que tengo una señora a quien considero como mi mamá en Bogotá. Es una ancianita muy bella, es pequeñita, es encantadora, es dulce, es una educadora fantástica. Ella ha educado a muchos maestros, a muchos educadores en la universidad. Ella, recuerdo alguna vez, decía que cuando estaba joven le dijo a la mamá: mamá, pienso que no me voy a casar porque soy fea. Y la mamá, con una sabiduría infinita, le dijo: oye, tú a lo mejor eres fea de cerca, pero tienes un lejos muy bonito. Pues esta señora a mí me parece que tiene un lejos y un cerca muy bonito. A mí me parece adorable. Y a esta señora yo le aprendí una cosa. Ella dice: burro cargado no corcovea. A los muchachos hay que cargarlos. A la juventud hay que ponerle peso encima para que no corcovee. Miren, generémosles inquietudes, suscitémosles problemas, convoquémoslos a que reflexionen sobre el país, a que reflexionen sobre la familia, a que reflexionen sobre ellos mismos. Y eso solo se puede hacer generando cuestionamientos. Esto es lo que yo llamo emproblemar a los muchachos. Y uno de los problemas que nosotros les tenemos que poner es: ¿estás tú contento hoy con la familia que tenemos? ¿Te parece que las cosas van bien? ¿Qué opinas de los padres de hoy? Y a renglón seguido: ¿y cómo te preparas tú para ser papá? ¿Qué haces tú hoy? Hoy, no mañana ni pasado, hoy. ¿Qué haces tú hoy para ser un buen papá? Esa reflexión, ese cuestionamiento, debemos hacérselo a los muchachos desde muy temprana edad. Tenemos muchachos de 15, 18 años, con una deportividad impresionante, entusiasmados con el hecho de tener hijos, porque entre otras cosas piensan que el hijo es algo que llena vacíos afectivos, o es algo que da estatus social, o es algo que de alguna manera me ayuda a atrapar a un hombre o a una mujer a quien supuestamente quiero. No, lo primero que le tenemos que decir es: tienes que prepararte para ser un papá. Y tienes que pensar antes, ¿cuál es el papá con el cual tú sueñas? ¿Cuál es el papá que piensas que hace falta hoy en Colombia? ¿Cuál es el papá que necesita un hijo de los de hoy? En segundo lugar, para ser un papá hay una vía sine qua non, y es caminar de la mano de mamá. No hay ningún hombre que sea capaz de ser buen papá sin el acompañamiento de la mamá, sin la guía, sin la tutoría de la mamá. Miren, esto no es algo que se aprende en solitario, esto no es algo que cae del cielo por el solo hecho de engendrar a un hijo. Los hombres tienen que humildemente aceptar que se aprende a ser papá con una mamá. Es importante, porque definitivamente las mujeres tienen una mayor facilidad para asumir la maternidad. Las mujeres apropian más el papel, se lo toman más en serio, tienen más afinidad con el hijo, tienen más cercanía y apego al hijo. Y por eso es muy importante que los hombres aprendan de la mano de la mamá. Y en esto pienso yo que hay ahora bastante soberbia, casi que insolencia, en muchos hombres que piensan que no tienen nada que aprender, que son solventes por su propia cuenta. Al hijo hay que sentirlo para quererlo. Escúchenme esto. Nosotros no podemos querer a nuestros hijos leyendo poesía.
Nosotros no podemos querer a nuestros hijos solo por el hecho de que son nuestros hijos. Hay que tenerlos cerca, hay que sentir al hijo, hay que apegarse al hijo para poderlo querer. Esas paternidades a distancia, esas paternidades de marino, esas paternidades aprendidas de oídas, de frasecita bonita, o como muchos lo están haciendo hoy, de chateo y de mensaje por correo electrónico. Yo no entiendo una paternidad así. Yo entiendo una paternidad donde siento al hijo desde antes de nacer. Una paternidad donde estoy consciente de cada uno de los fenómenos por los cuales está pasando el hijo. Una paternidad donde el hijo realmente nos duela. Esa paternidad que se consigue cuando se trasnocha al pie de la cama de un hijo enfermo. Esa paternidad de aquellos que constatan con dolor, con mucho dolor, que el hijo tiene un defecto, una dificultad física o psíquica o espiritual. Una paternidad donde yo limpio mocos y cambio pañales. Una paternidad donde yo estoy auscultando permanentemente a la madre, que es la que tiene sintonía con el hijo. Repito, al hijo hay que sentirlo para quererlo. La madurez del padre no es automática. El solo hecho de ser padres, de que la naturaleza nos haya hecho padres, no quiere decir que ya llegamos a la paternidad. Apenas comienza con la llegada del hijo. Es el hijo el que estructura al padre, no al contrario. Esto es paradójico. Yo sé que a algunas personas se les puede antojar extraño. No somos los padres los que hacemos a los hijos, son los hijos los que hacen a los padres. Y si tú tienes 2 hijos, te enteras de que eres padre diferente para cada uno de ellos. Y si tienes 10, para cada uno de ellos eres diferente padre. Porque cada hijo estructura a su padre, lo hace de acuerdo con sus necesidades, lo hace de acuerdo con su realidad. ¿Qué cosa más peligrosa es creer que porque ya tuve la experiencia de un hijo, ya sé cómo hacerlo con los demás? Cada hijo es distinto. Cada hijo es una nueva aventura, cada hijo es una nueva paternidad. Tenemos que tener claro esto, porque a veces nos acecha la tentación de pensar que una experiencia previa nos hace buenos padres. No es verdad. Tú puedes acertar con uno y equivocarte con otro. Tú puedes tener hoy un hijo muy dócil, muy maravilloso, muy condescendiente y en la oportunidad siguiente tener un verdadero problema entre comillas. A veces los hijos problema son maravillosos hijos y los hijos mansos son muy complicados. Para querer a los hijos, para ser verdaderamente papá, hay que querer a la mamá. Esto suena tontísimo, pero es verdad. Querer a los hijos es querer a la mamá. Es muy extraño que alguien diga no querer a la madre y en cambio sí querer a los hijos. Miren, los hijos son el fruto del amor de los padres. Los hijos deberían llegar al mundo por vía de amor. Los hijos no deberían ser una equivocación, no deberían ser un suceso fortuito en la familia. Es el amor el que debería traer hijos al mundo. Si alguno de ustedes piensa que estoy un poco obsoleto cuando planteo esto, yo le digo con toda la cara y con toda la tranquilidad que yo quiero seguir sumido en la obsolescencia, que yo quiero seguir pensando que cada niño que cae al mundo es fruto del amor de los padres.
A mí me parece difícil que un padre realmente sienta algo por un hijo cuando primero no ha sentido algo por la madre. A mí me parece difícil que un padre sufra todos los avatares, todas las dificultades que conlleva la paternidad sin tener el acompañamiento muy cercano, muy amoroso de una madre. Primero amar la madre y después al hijo. El amor grande, grande, el más grande amor humano es el amor de los padres entre sí, no de los padres hacia los hijos. El amor de los padres hacia los hijos es subsidiario del amor de los padres. El amor de los padres a los hijos es grande en la medida en que los padres se quieran. Esto debería ser para todos una certeza. Es una experiencia dolorosa para mí el constatar que a veces las madres se olvidan del esposo y se engolosinan con el hijo. Se entusiasman mucho con la maternidad y se olvidan del esposo. O los esposos, a su vez, piensan que lo grande, grande es el amor del hijo, cuando lo fundante, lo radical, lo que realmente soporta la filiación es el amor a la madre, el amor de los padres entre sí. A ser un buen papá es pensar hoy, despacito, con detenimiento, ¿qué es autoridad? Miren, he leído un que otro libro sobre la crisis de la paternidad. Siempre se dice, claro, es que hay mucho machismo, es que los padres se sienten solamente proveedores de recursos materiales, es que las madres se han olvidado de la vida familiar y han salido al terreno laboral, es que se nos acabó la familia, es que ya no se entiende el cuento de autoridad. Miren, señores, todo esto puede ser verdad, pero a mí me parece que la discusión no es para centrarla ahí. El cuento no es quién trabaja o quién no trabaja, quién gana o quién no gana. El cuento es quién tiene ascendiente y autoridad sobre los hijos porque se la ha ganado, porque tiene prestigio con los hijos. No es automática la autoridad de los padres, ni de papá ni de mamá. Hay que ganar esa autoridad, hay que prestigiar esa autoridad, hay que construirla con los hijos. Y sobre todo los padres, y sobre todo en nuestro medio, tienen mucha tendencia a pensar que, porque soy yo quien soy, tengo autoridad. No es verdad. La prueba de que no es verdad es que estamos viendo a los hijos arrastrando sus adolescencias en solitario. La falta de acompañamiento es, sobre todo, falta de autoridad. La crisis de los muchachos hoy es falta de autoridad. Miren, es alarmante el número de suicidios que hay en Colombia en este momento en menores de 15 años. Yo no estoy hablando de viejitos, yo estoy hablando de gente joven. Cuando un muchacho de 15 años, a quien la vida le debería sonreír, se suicida, es porque nadie le ha mostrado cómo hay que luchar en la vida. Es porque nadie le ha dado motivos para vivir. Es porque arrastra una existencia insoportable, porque no tiene para qué vivir. El por qué, el para qué lo dan los padres. Para eso es la autoridad de los padres, para señalar caminos. Dije caminos, no camino. Ningún padre tiene autoridad para obligar a los hijos a que sean como es él. Ningún padre tiene derecho a determinar el futuro de los hijos. En cambio, todos los padres tienen la gravísima obligación de mostrar a los hijos múltiples caminos, múltiples motivos para luchar, múltiples motivos para vivir. Qué doloroso es que nuestra juventud esté agotándose en una forma estéril, en una cantidad de actividades que entrañan riesgo de suicidio, de muerte. ¿Cuántos suicidios camuflados en la gente joven? Miren, de alguna manera,
El licor en la gente joven es un morir a poquitos. La droga en la gente joven es un querer escapar de la vida. El sexo es una forma de decir, de aquí lo único rescatable es el placer, lo demás no vale nada. Somos nosotros los que tenemos que darle razones al hijo para vivir, para luchar. Y para eso es la autoridad, para ninguna otra cosa. Por lo demás, la autoridad es un servicio a la persona del hijo. Para ser un papá nos hace falta una virtud. Es hasta cierto punto escasa en el sexo masculino. Parece que esta virtud y la testosterona fueran incompatibles. Estoy hablando de humildad. Hace falta humildad hoy para ser papá. Hay mucha soberbia, hay mucha altivez, hay mucha solvencia, hay mucha seguridad en sí mismo. Qué bueno es que cualquier persona que aspire hoy a ser papá, o que lo sea ya, de hecho, luche por ganar mucho en humildad para decir, todavía no lo logro, todavía tengo que luchar más, todavía tengo que mejorar, me he de educar día a día para sacar adelante a mis hijos. Tengo que aprender mucho de otros papás. Miren, yo insisto, no hay una universidad para preparar padres, pero qué importante es que muchos padres hoy se reúnan entre ellos, hagan esas maravillosas tertulias que se hacían antes, y al calor del hogar, y de pronto al calor de un buen aguardiente, hablemos de qué es ser padres, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, cuáles son los hijos que queremos para el futuro, cuáles son los padres que nuestros hijos necesitan. Miren, hay un psiquiatra norteamericano que se llama Aaron Kibenick. Este hombre, que escribió un librito simpático que se llama Los príncipes que no son azules, fue el primero que desveló este problema en los hombres. Las mujeres son capaces de comunicarse sus angustias, sus dificultades, sus preocupaciones. Son capaces un poquito de abrir el alma a otra mujer y contarle por qué piensan que no han conquistado la verdadera felicidad, o qué les hace falta, en qué sueñan. En cambio, los hombres somos terriblemente callados, somos terriblemente soberbios, nos falta mucha humildad para reconocer frente a los demás. ¿Sabes qué? Estoy necesitado de ayudas, estoy necesitado de apoyo, estoy necesitado de que venga alguien y me ayude a solventar una situación compleja. ¿Cómo me hace falta escuchar de mis colegas varones, papás, sus experiencias, sus dificultades, la forma como han resuelto sus problemas? Mira, ¿cómo nos serviría hoy que entre todos empezáramos a construir una nueva paternidad, sin suficiencias, sin falso orgullo? Qué importante es escuchar personas que hoy en Colombia están luchando por ser buenos padres. Miren, hay testimonios de personas desde sencillos campesinos hasta intelectuales de gran calado que están de alguna manera explorando estas posibilidades. La paternidad está por descubrirse. Nosotros no podemos seguirnos soñando con una paternidad de antes, que de pronto en aquel entonces dio buenos resultados. Hoy hay que construir una nueva paternidad. Hoy hay que hacer un nuevo padre acorde con los nuevos hijos, con los nuevos retos del tiempo, con las nuevas dificultades que estamos enfrentando. Y esto hay que hablarlo, esto hay que explorarlo, esto hay que investigarlo. Esto no podemos nosotros hacerlo en solitario. Y la vida, yo pienso que la vida es maravillosa. La vida de pronto nos permite hacer un curso remedial.
a los que se equivocan como padres, la vida les da la oportunidad de nietos. Doctor Francisco, qué cosa más maravillosa, para que enmienden lo que no hicieron con sus hijos. Eso es el segundo aire, el regalo más fantástico que la vida nos pone al frente, nietos. Y para esto también hay que prepararse. Miren, qué importante es que nosotros rescatemos la figura del abuelo para la nueva familia colombiana. Señores, el abuelo no puede ir a los asilos de ancianos. El abuelo no puede ser erradicado del seno del hogar. El abuelo tiene mucho que decir a la hora de criar a los hijos. El abuelo es sabio, atempera, sabe esperar, tiene mucha conciencia de su debilidad, confía en Dios. El abuelo tiene mucho que enseñar a los padres jóvenes. Señores, la sabiduría es una mezcla extraña, un poquito escasa, de prudencia y experiencia. Y ninguna de las dos se consigue en la juventud. Los padres jóvenes lo mejor que pueden hacer es escuchar al que ya anciano ha pasado por muchas experiencias, no necesariamente para hacer lo que él ya hizo, pero sí muy importante para nutrirse un poco de una experiencia valiosa y de una enorme capacidad de reflexión, de una enorme capacidad de enmienda. Nadie mejor que un viejo para decir, nos equivocamos, lo pudimos haber hecho mejor, esto pudo haber sido hecho en una forma distinta a como lo hicimos. Nadie mejor que un viejo para enmendar. Y qué bueno que los jóvenes que están llegando a la paternidad hoy no tengan que pasar por experiencias dolorosas, sino que beban en la experiencia del viejo, para que cojan un poco de sabiduría de la vida sin necesidad de escarmentar en cabeza propia. Yo sé que ya me alargo demasiado. Yo no quiero abusar de ustedes ni de su tiempo, pero sí quisiera dejarles un mensaje que yo pretendo sea aleccionador, optimista, un mensaje que convide a amar nuevamente la vida. Señores, la paternidad es una vocación, es un llamado, es una oportunidad que Dios y la vida nos dan. No la desaprovechemos. Es el cuartico de hora que nos dieron para hacer patria, para construir país, el país que nos hemos soñado. Es el cuartico de hora que nos dieron para que sembremos paz. Es el pequeño fragmento que nos dieron para hacer, para demostrar que el amor todavía es posible, que el amor es lo más grande que puede ocurrir en la vida de un ser humano. La paternidad es algo grandioso que ocurre en la vida de una persona, que no la desperdiciemos, que no la tiremos por la borda, que sepamos, si no lo hacemos adecuadamente, la vida nos va a reclamar después lo que nosotros no fuimos capaces de aprovechar cuando tuvimos la oportunidad. Muchísimas gracias.